Vamos a ver el tema de los interfaces. Los interfaces se parecen a las clases abstractas, pero están implementadas o están diseñadas para diferentes trabajos o para que realicen diferentes trabajos. Para eso lo que vamos a hacer es crear un nuevo paquete. A este paquete le vamos a llamar interface. Dentro de este interface o dentro de este paquete vamos a crear un interface. En este caso, para crear un interface ya no es una clase normal, sino que vamos a poner Java Interface que aparece en esta parte. Seleccionamos y aquí vamos a crear un interface. Los interfaces lo que va a contener son comportamientos en común. En este caso, los interfaces normalmente se utiliza para trabajar con las bases de datos. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo poner interface. Este interface va a ser de base de datos, así que puedo poner aquí base datos. Por el momento no vamos a trabajar con base de datos, pero más adelante, cuando vamos a empezar a trabajar con las bases de datos, vamos a ver cómo vamos a implementar para las bases de datos. En este caso simplemente vamos a ver cómo es que se diseña un interface y cuáles son sus características. Lo primero que vamos a hacer a la comparación con la clase abstracta es que lo que tienen en común es que no se pueden crear objetos directamente de este interface como de la clase abstracta. Si hemos visto, de la clase abstracta no se podía crear un objeto directamente. Entonces, esto también, como es un interface, tampoco se van a crear objetos. Ahora, en las clases abstractas nosotros podíamos crear atributos y luego de eso podíamos crear constructores. En interface no se puede crear constructores, porque el interface lo que va a hacer es heredar el comportamiento. Va más por el comportamiento y las clases abstractas van más por las características. Entonces, en clases abstractas ponemos, por ejemplo, comportamientos como las características que puede heredar un objeto o otra clase. En cambio, en interface más va por los comportamientos. Podemos crear atributos aquí en interface, por ejemplo, un atributo de tipo entero, máximo sub-datos, igual esto va a ser a 10. En este caso, en interface, es muy recomendable utilizar pura mayúscula y también colocarle su valor. En este caso, si yo defino de esta forma un atributo, en este caso ya no sería un atributo, sería un variable que va a ser de tipo static y de tipo final. Si hacemos control y apuntamos por acá, nos va a decir el IDE que esto es de tipo public static final, que es máximo de datos. Ahora, en los variables de los interfaces, lo que tenemos que hacer es que sí o sí le tenemos que asignarle un valor. Por ejemplo, el máximo de datos que queremos registrar son 10. Entonces sí o sí tenemos que asignarle un dato. Como esto es estático y final, y aparte de eso, como los interfaces no tienen constructores, entonces nosotros no vamos a poder construir, sino que aquí ya debe venir con su valor. Ahora, en esta parte nosotros podemos crear los comportamientos en común. Por ejemplo, los comportamientos en común al momento de trabajar con las bases de datos son los siguientes: insertar, listar, actualizar y eliminar. Entonces, esto nosotros podemos crear de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí puede haber un comportamiento que devuelva algún valor, puede haber double, puede devolver double o entero o string, pero también podemos poner de tipo void. Así que simplemente yo voy a colocar void y después, por ejemplo, voy a poner insertar. Y los métodos de los interfaces son métodos abstractos, o sea que nosotros no podríamos implementar. En las nuevas implementaciones de interface ya podemos implementar los métodos en un interface. Por el momento lo vamos a dejar de esta forma, pero si nosotros quisiéramos implementar, por ejemplo, insertar, colocar de esta forma, ahora nos va a salir error. ¿Por qué? Porque si yo hago control y apunto en esta parte, me va a decir que esto es un método abstracto de public abstract, y entonces como es un método abstracto no puede implementar. Lo que puedo hacer es que puedo poner los nuevos modificadores que se han integrado a interface. Aquí, por ejemplo, puede haber private. Con esto yo puedo implementar, pero este método va a ser de tipo privado.
Ya no va a ser de tipo abstracto. O el otro que se ha implementado es default. Esto también es de tipo default, pero ya no es abstracto. Entonces, si colocamos directamente de esta forma, sin poner public, abstract, entre otros, ya por defecto va a decir que esto es de tipo abstracto. Entonces vamos a dejar aquí simplemente de tipo abstracto. Esto sería insertar. Vamos a ir por listar. También creamos un método abstracto. Ahora vamos por actualizar. Y por último, que sería eliminar. Entonces aquí ya tendríamos comportamientos en común al momento de trabajar con los objetos. Al momento de trabajar con los interfaces, nosotros tenemos que pensar más en los comportamientos que vamos a heredar. Y cuando vamos a trabajar con las clases abstractas, es que nosotros tenemos que pensar más en las características que vamos a heredar. Ahora, al momento de trabajar también con los interfaces, tenemos que pensar en implementar interface. Nosotros al momento de heredar este interface vamos a implementar. En cambio, con las clases abstractas vamos a implementar clases. Ahora aquí implementamos interface. Con las clases abstractas implementamos clases. Entonces, estas son las características de interface. En la siguiente clase estaremos implementando los interfaces. Para implementar un interface vamos a crear una nueva clase. En este caso vamos a implementar, por ejemplo, para una base de datos que podría ser MySQL. Así que aquí voy a poner implementar MySQL. Ponemos finalizar. Aquí tenemos nuestra clase implementar MySQL. Y en este caso es donde vamos a implementar el interface que acabamos de crear. Aquí vamos a poner implement en vez de poner extends. Una de las cosas que no les he mencionado anteriormente es que si nosotros vamos aquí a base de datos, que es un interface, y vamos a presionar control y apuntamos aquí a base de datos, en esta parte nos va a decir que esto es un interface, tal cual, simplemente es único, esto es prácticamente el interface definido. Ahora, si nosotros vamos a las clases abstractas, en este caso tenemos clase abstracta que es figura geométrica. Si ponemos control y apuntamos en esta parte, esto es una clase abstracta que está extendiendo indirectamente de la clase object. O sea que es subclase de la clase object. Ya sabemos que la clase object es el superclase de todas las clases. O sea, es el clase padre. En cambio, un interface no. Un interface es único. Simplemente creamos el interface. Interface no hereda de la clase object. Es otra de las diferencias con las clases abstractas. Vamos a seguir implementando para MySQL. En este caso, como dije, en vez de poner extend, de extender, vamos a poner implement para implementar el interface. En este caso vamos a pasar a implementar el interface. Nuestro interface se llama base de datos. Ahora, cuando vamos a hacer lo siguiente, en esta parte nos va a decir que nosotros implementemos los métodos abstractos. Entonces vamos a implementar con la ayuda del IDE y nos va a implementar todos los métodos: insertar, listar, actualizar, eliminar. En este caso nos está mandando una excepción que vamos a ver más adelante. Por el momento no estamos viendo todavía manejo de excepciones o manejo de errores. Como aquí no vamos a trabajar con la base de datos, simplemente vamos a dejar un mensaje. Por ejemplo, una simulación diciendo se insertó un dato. Así que dentro de systemout.println yo podría decir se insertó un dato de esta forma. Y en esta parte también más o menos lo mismo, pero en este caso ya tiene que ver algo con listar, listando datos. Y ahora en la parte de actualizar, pues vamos a actualizar el dato que nosotros queremos, así que actualizando un dato. Y por último vamos a hacer el de eliminar un dato. Simplemente vamos a poner se eliminó un dato. Entonces de esta forma es como se implementa un interface. En este caso aquí tenemos simplemente diseñado un interface y recién en esta parte estamos implementando. Y de esta forma también podemos implementar si estamos trabajando con otra base de datos, en este caso por ejemplo con Oracle. Podemos trabajar e implementar para Oracle y simplemente vamos a hacer lo mismo porque para cada base de datos estos son los comportamientos más en comunes: el insertar, listar, actualizar y eliminar.
Ahora, para comprobar nuestro interface, lo que vamos a hacer es crear en esta parte, en el paquete test, para testear interface. Así que vamos a poner test interface. Creamos este archivo. Vamos a crear nuestro método main, public static void main. Y también vamos a importar del paquete interface. Así que vamos a poner import interface y vamos a importar todas las clases y todos los interface. Y hemos mencionado que de los interface no se pueden crear un objeto directamente. Por ejemplo, si yo pongo base de datos, por ejemplo aquí podría poner datos igual a new y pondría base datos. De esta forma, pues aquí simplemente me va a marcar un error porque no se puede crear un objeto de los interface. Pero sí podemos crear una variable de tipo interface y de ese interface podemos asignarle un objeto, en este caso los objetos que estamos implementando de este interface. Por ejemplo, implementar MySQL. Entonces yo puedo poner aquí implementar MySQL. Y ahora nosotros podemos mandar a llamar sus métodos. En este caso pongo datos, punto, por ejemplo, insertar. Y lo que me debe imprimir esto es insertando un dato. Si yo paso a ejecutar, me va a devolver, se insertó un dato. O si llamamos otro método, en este caso por ejemplo actualizar, pues va a funcionar de manera correcta. Entonces es de esta forma como se implementa y estas son sus características de un interface. Más adelante, al momento de trabajar con las bases de datos o al momento de que tú empieces a trabajar con algún framework, te vas a encontrar con las implementaciones de interface. Es por eso en este caso te hago conocer qué son los interfaces y cuáles son sus características, para que ya tengas una idea al momento de llegar a trabajar con este interface.